Así que la propuesta de hoy es que entrevistemos, ya lo tenemos en línea, al doctor Franco Fiumara, juez penal en la provincia de Buenos Aires, titular de la Cámara de la Sala número 4 de la Justicia Penal y además de abogado, por supuesto, es uno de los referentes internacionales en todo lo que es crímenes de lesa humanidad, un hombre de consulta internacional con quien vamos a charlar en este momento. ¿Qué tal, Franco? ¿Me escuchás? Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de tan Bueno, prestigioso programa. bueno, muchísimas gracias por aceptar dialogar conmigo un tema. Claro, hay tantos temas importantes, pero vamos a empezar, si te parece, charlar acerca de lo que estableció o lo que falló concretamente la Cámara Federal, la Cámara de Casación, el 11 de abril, o sea, la semana pasada, en el sentido que declara a Irán Estado terrorista y a Hezbollah el brazo ejecutor terrorista del tema. Y además conceptúa que los crímenes, que ya sea la voladura de Embajada de Israel y la voladura de la AMIA, son crímenes de lesa humanidad, otorgándoles en consecuencia el estatus de imprescriptibles. Bien, te escucho. Así es, Alberto, la Sala Segunda de la Cámara de Casación Federal, encabezado el voto el doctor Carlos Maíque, seguido por la doctora Ángela Ledesma y por Diego Barro Tavenia, dieron un fallo realmente que siente un precedente, un leader case, como podemos decir en este sentido, en cuanto a terrorismo internacional por los atentados cometidos el 17 de marzo del 92, que si bien no era objeto de este proceso, lo menciona en la Embajada de Israel, y el 18 de julio del año 94, justamente en que es donde una de las causas llegó a manos de casación como para que pueda revisar los fallos precedentes. Quiero hacer una acotación a esto para ponerlo en atención del público. Lógicamente está la causa AMIA 1, que es el atentado en sí mismo, AMIA 2, que es el derivado, vamos a decirlo de alguna forma, por corrupción, por colaboración, donde estuvo incluso el expresidente Menem sometido a juzgamiento con otros denunciados, entre ellos el señor Tejeldín y su esposa de ese momento, Bonanni. Es el caso AMIA 2 y el caso AMIA 3, que es un desprendimiento de AMIA 1, que tiene que ver justamente con la entrega de la camioneta donde se presumía que podía haber estado insertos los explosivos para el atentado. Estuvo juzgado Tejeldín por la entrega del rodado. Lógicamente el fallo de casación, esto lo quiero decir muy brevemente porque creo que es más importante la parte didáctica de la sentencia en sí mismo, tuvo que ver justamente con la revisión de las penas del caso AMIA 2 de la causa de corrupción, donde bajó algunas de las penas, entre ellos al ex juez Galeano y a los fiscales Müller y Barbacha. También absolvió, que es lo novedoso, absolvió a la esposa de Tejeldín, y por otra parte le bajó a Tejeldín el tema del monto de pena. Caso AMIA 2, que es el derivado como mencioné, Tejeldín no es por la entrega de la camioneta, reitero, sino era por el percibir los 400 famosos $1.000 que tuvo para desviar la atención de la causa, y justamente también por la obstrucción a la justicia. Esto es el foco. Hubo otras penas temporales que no vienen al caso, explicarlas también, y otras absoluciones, pero sí vamos a AMIA 3, donde menciona y ratifica el causo originario del Tribunal Oral Federal 3, cuando en el año 2020 absuelve a Tejeldín, manifestando que no se pudo acreditar, entre unas cosas, que la camioneta del atentado que fuese entregada por Tejeldín fuese la misma, o que hubiese él tenido conocimiento de la comisión del atentado que se iba a realizar, ¿no? Que esto es muy importante destacarlo. Puesto en situación, entonces sí vamos a la parte que creo que es más importante en el orden geopolítico en materia internacional, por lo que explica justamente, por eso introduje la Embajada de Israel, por lo que explica el fallo, porque dice que no podemos descontextualizar desde aquella época hasta la actualidad, trasciende inclusive la actualidad, y nos quedó imagen el ataque de la República Islámica de Irán a Israel en estos días, ¿no? Cuando no se contenta solamente con cometer atentados, sino que ahora ataca en forma directa por primera vez en la historia desde el año 79, demuestra este fallo de casación que justamente era el proceder y el modus operandi de un Estado terrorista, utilizando la Sharia, ¿no?, como brazo armado ejecutor,
justamente a los terroristas de Hezbollah. Fijado esto, estos crímenes cometidos en la República Argentina, en especial el atentado, ahora sí, el atentado de la embajada, el atentado de la Mutual AMIA Daia, acá tenemos en concreto que esto lo declaró un crimen de lesa humanidad y por ende imprescriptible, que es perseguible a través de los tiempos, tanto para adelante, tanto para atrás. Creo que te puse un estado de situación de la pregunta que clarísimo. me realizaste. Vamos a ver un poquitito tu opinión respecto a un tema. El hecho de que ya este fallo ya quede firme, ¿implica que cualquier país del mundo, por ejemplo, pueda litigar en la Corte Internacional de Justicia que funciona en La Haya y que depende de las Naciones Unidas contra la República Islámica de Irán? Es una pregunta extremadamente interesante porque lógicamente la mejor forma de combatir el terrorismo es a través de las reparaciones, que viene a colación de la pregunta y la explicación que te quiero dar. Acá cualquier Estado que sea miembro, parte integrante de las Naciones Unidas en cuanto a la Asamblea General y también en cuanto al Consejo de Seguridad, puede litigar y demandar a la República Islámica de Irán y sobre todo si tuvo víctimas en ambos atentados, por decirlo de alguna forma. Recordemos que murieron entre casos, porque yo estoy siempre en estos temas, un miembro de la comunidad italiana que era dirigente de asociativo, personas de Rumania, personas de Bolivia, personas de Paraguay, no recuerdo otros estados, pero te quiero decir, creo que hasta un español estuvo entre los fallecidos, y esto tiene importancia porque utilizando el principio de nacionalidad, cada Estado parte puede reclamar las reparaciones a la República Islámica de Irán en la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, y con una sentencia favorable, no solo eso, sino que sirve para prevenir y bloquearle los fondos que la República Islámica de Irán tiene volcados en otros países en el exterior. Caso Siria, caso, por ejemplo, Gran Bretaña, en caso de Alemania, en caso de Suiza, ¿no? Que es donde generalmente se depositan fondos como para poder abastecer el comercio exterior. Ahora es y no solo esto, te quiero agregar algo más porque estamos centrándolo como Estado terrorista a la República Islámica y no podemos dejar de lado Hezbollah. Hezbollah, sabemos cómo está dividido el poder tripartitamente entre el campo suní, el campo de los cristianos maronitas y el campo de Hezbollah, que son los quienes gobiernan en Líbano, o sea, forman parte de la estructura de poder de Líbano, y acá es donde está lo novedoso también de este fallo. Recordemos que muchos países dividen algunas oportunidades, el brazo ejecutor, el brazo armado con el brazo político, y en definitiva el fallo dice que es uno, que Hezbollah debe considerárselo como tal, y Líbano puede también pagar indemnizaciones. Léase que el fallo tiene como una granada que explota con un montón de esquirlas que implica reparación pecuniaria, por supuesto, para las víctimas, litigios que pueden hacer en base al principio de nacionalidad de las víctimas, quiere decir que los países que vos, por ejemplo, estás mencionando, pueden litigar perfectamente ante la Corte Internacional de Justicia. Y la pregunta que te quiero hacer, que vos, por supuesto, la conocés mejor que nadie, existe otro tribunal que, si bien no depende de las Naciones Unidas, que es el Tribunal Penal Internacional, que ahí, por ejemplo, se hace y se acusa a la gente por crímenes de lesa humanidad. Pero me gustaría tu opinión al respecto, si le correspondería o no a los responsables que están incluso en la causa respecto a este tema, incluso responsables que ni siquiera comparecieron a declarar, a pesar de que fueron oportunamente, ya ellos saben perfectamente que están involucrados y que no se presentaron a declarar en los tribunales argentinos. Alberto, se me ha caído la línea al principio de la pregunta, pero intuyo por la parte final que tiene que ver con la responsabilidad criminal de cada uno de los actores en ambos atentados. Exactamente. Perfecto, te respondo. Muy bien el fallo centra que hace más de 15 años fueron convocados los líderes, que muchos de ellos forman parte del poder ejecutivo actual de la República Islámica, entre eso Rezai y también Velayati, que desconocen la jurisdicción nacional, están citados a dar declaración indagatoria, y como los países en los que ellos se mueven fuera de Irán son países socios o cómplices, como el caso de Venezuela, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, entre otros, para hacerlo más breve, o Sudáfrica, que demandó a Israel en la Corte Internacional, recordemos siempre eso,
entonces no los entrega. Y el fallo marca bien que acá hay que sancionar una ley de juicios en ausencia, porque si no es utópico, va a ser casual que se pueda detener alguno, porque entre las complicidades que vulneran las alertas rojas dictadas por Interpol, y entre el desconocimiento que bien lo manifestó hace unos años atrás, Velayá tiene un reportaje famoso que le hizo C5N con unos periodistas y con otros miembros investigados en la causa, el memorándum de entendimiento. Entonces dice que por favor el Poder Ejecutivo y que y el Poder Legislativo de Nación consideren la posibilidad de celebrar una ley de juicios en ausencia para poderlo juzgar en un solo proceso, que es la otra cuestión que es muy importante para entender el mecanismo justamente de prevención de terrorismo o de cómo combatirlo, porque si se disgrega por cada detenido, vamos a tener muchos juicios y va a ser un fracaso. Yo siempre doy el ejemplo de Nuremberg, porque agarraron a todos los líderes y se los hizo en un solo proceso, justamente para demostrar la cadena de mando y la cadena de ejecución de las órdenes emitidas. Si no logramos un juicio en ausencia acá, también menciona la facultad o la posibilidad de que estados o países como la República Argentina, que utiliza la jurisdicción universal, comience un nuevo proceso, pero tenemos una particularidad: ese país tiene también que aplicar juicios en ausencia. Por ejemplo, el caso de Francia, que aplica juicios en ausencia, fueron justamente el Bataclan, Charlie Hebdo, claro, Super Kosher, cuando fueron los famosos atentados, pero tenemos el problema que Francia no aplica el principio universal, sino solamente el de nacionalidad, que fue el caso de Astiz. Víctimas nacionales, entonces juzgaron Astiz en ausencia en el Tribunal Supremo de París, ¿no? Claro. Por eso dejo claro también esta cuestión, Alberto. La pregunta sería, ¿hace falta una ley que de alguna manera le dé un corpus jurídico expreso a juicios en ausencia? Necesitamos imperiosamente una ley. Necesitamos una ley que sea y que contemple esta posibilidad procesal, al mero efecto procesal, no penal. No se modifica el Código Penal, sino solamente la modalidad de juzgamiento. Esto no va en detrimento de los acusados, esto solamente es para dirimir responsabilidades. No es que se los va a condenar por el solo hecho de jugarlo en ausencia, sino que sería un juicio común en el cual solamente no estarían ellos presentes, en el caso de que así sea. O sea que con esta ley, que tiene que salir en forma imperiosa antes de que entre en vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el nuevo Código de Procedimiento Penal, que complicaría un poco esto por el famoso artículo 11, entonces ahí tendríamos la necesidad urgente e imperiosa de que salga esta ley. En base a la información que vos tenés, ¿hay un ambiente en el Poder Legislativo para que esto se someta en principio a una comisión y luego se trate en el recinto? En la Cámara hay una cuestión, una experiencia que es importante, ¿no? Una experiencia, hubo 12 proyectos de ley, tanto en el Senado como en Cámara de Diputados. De hecho, el último proyecto ingresó pocas semanas antes de que asuma el nuevo Ejecutivo Nacional, que está vigente hoy a cargo del presidente Milei. Pero lo que tiene de bueno esto de aceptación, que muchos legisladores de distintos bloques políticos, incluso de la oposición, el caso del diputado Sedlin, el caso de la diputada Stolbizer, y te estoy hablando de distintos bloques que me vienen ahora en mente, inclusive senadores, realmente esto lo ven como una cuestión de política de Estado y no de política partidaria. Y acá está la inteligencia del legislador, que ve la necesidad de esto para darle una respuesta a las víctimas que nunca la tuvieron desde sendos atentados. Bien, hablando de juicios, vos sabés que mejor que nadie que creo que el 5 de abril hubo una información en el sentido de que acá en la República Argentina, una Cámara Federal, creo que la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, en el marco del principio de justicia universal, toman una decisión, que es la decisión es ordenar investigar los crímenes de Nicolás Maduro en Venezuela, diciendo que son de extrema gravedad y quieren aplicar la justicia universal. ¿Qué tenés para comentarnos de este tema? Esto es muy importante. Justamente el fallo del doctor Maíquez hace alusión a la aplicación de la jurisdicción universal. Esto quiere decir que los crímenes vamos a centrarlos en el Estatuto de Roma: genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y guerra de agresión pueden ser juzgados en cualquier lugar del mundo porque es en contra y una ofensa a la humanidad en su conjunto.
Argentina es pionero en utilizar también los crímenes, los procesos de jurisdicción universal, que es un proceso aparte. Por ejemplo, Argentina tiene la doctora Servini de Cubría, hace muchos años, la investigación de los crímenes de la última etapa del franquismo, ¿no? Presentado por distintos grupos españoles y que hubo argentinos víctimas o radicados o exiliados aquí en Argentina. También hay una presentación realizada hace muy poco tiempo en relación a mujeres violadas como crímenes de lesa humanidad cometidos por los rusos, ¿no? En su invasión bestial que realizaron en el territorio nacional y soberano ucraniano. O sea que acá ya tenemos dos casos. Y en este principio se está haciendo lo mismo con el régimen dictatorial del señor Maduro, toda vez que vemos como es un Estado fallido, un Estado que es socio también de Irán y que pulula dentro de su país dirigentes justamente de las fuerzas Al-Quds, que es lo que nos trae un riesgo latente en América Latina al respecto, por más que ahora hayan cruces, peleas y dimes y diretes. Y entonces aquí está la inteligencia de los familiares de los que le fueron violados los derechos humanos o violados los derechos humanos en Venezuela para que Argentina tome la jurisdicción universal, porque no se investiga dentro del Estado nacional venezolano, dentro del territorio nacional. Y de esta forma Argentina, en el hipotético caso de que considere que vulneró los derechos humanos, una especie de lo que está pasando en la Corte Internacional de Justicia en la denuncia también seguida por otros actos que no es el de Argentina, de otros actos de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro, Argentina puede llevar al proceso. Lógicamente vamos a estar en la misma imposibilidad de detención de Maduro mientras esté liderando Venezuela, de detención, pero en este caso sí se puede aplicar una alerta roja, una circular roja en Interpol también para poderlos detener. A él, al Zaimi, que era el libanés que también había sido vicepresidente y estaba ligado a la corrupción y al tráfico de dinero para alimentar a Hezbollah y otros grupos terroristas en Oriente Medio, y sobre todo a Diosdado Cabello. Es importante que la gente que nos está escuchando sepa que, por ejemplo, la DEA, la dirección, este organismo para perseguir el tráfico de drogas en Estados Unidos de Norteamérica, tiene acusado a Maduro, Diosdado Cabello y varios personajes del régimen de Venezuela como partícipes de un cartel de los soles, por narcocriminalidad. Así que hay que entender el por qué desesperadamente estos personajes que están manejando Venezuela y destrozándola, ya lo han hecho, conculcando cualquier tipo de derechos humanos, saben que al perder el poder van a tener una estadía en cárceles o de Venezuela o de otros países. No queda otra y así veo el futuro de ellos, salvo que se perpetúen en el poder, como realizó otro criminal de lesa humanidad que fue justamente Castro, Fidel Castro en su momento, y que bueno, también paseaba o pululaba por países cómplices y nunca lo sometieron a juzgamiento por todos los crímenes que cometió dentro de Cuba y que tantos exiliados tienen, especial en Estados Unidos, ¿no? En la Florida. Abusando de tu gentileza los últimos 2-3 minutos, Franco, ¿qué opinión te merece el memorándum de entendimiento entre Argentina y la República Islámica de Irán? Memorándum que se firmó en el año 2013. Esto realmente reivindica a un gran periodista como fue Pepe Eliashev, ¿no? Cuando saca a luz todos estos acontecimientos, memorándum de entendimiento de la Cámara Federal encabezada por el doctor Irzú, no la de casación, la Cámara de Apelaciones Federal, ¿no? En su momento lo declaró nulo, porque bueno, justamente tenía algunas circunstancias que no podía arrogarse por la Constitución Nacional quienes habían legislado en consecuencia por dicho memorándum. El memorándum, desde mi punto de vista, fue un error estratégico de ceder jurisdicción universal, y sobre todo si vemos el artículo 3 y el artículo 7, cuáles eran las consecuencias y el fin de determinado memorándum. No solamente te digo esto, sino quien era presidenta en ese momento, la doctora Fernández de Kirchner, hace muy poco tiempo atrás, se puede googlear tranquilamente, admitió que había sido un error haber sancionado el memorándum de entendimiento. A tal efecto, creo que la justicia puso las cosas en su lugar y nulificó dicho instrumento o tratado internacional con graves consecuencias a la cesión de una porción de soberanía, que es lo que ahora también el fallo de la Cámara de Casación del doctor Maíquez en primer voto
menciona que se aceleren los juicios que quedan pendientes y también hace una alusión a dos cuestiones interesantes, tanto a lo que fue el fiscal Nisman en orden a AMIA 2 y AMIA 3, que por él se pudo llegar a, bueno, por lo menos a esas etapas de los juicios y condenas, sobre todo en AMIA 2, y en especial, bueno, dejando y echando por tierra lo que fue el nefasto memorándum de entendimiento con Irán. Bueno, la verdad que te agradezco enormemente, Franco, por la gentileza que tuviste en atenderme y aparte por la sabiduría que tenés, el conocimiento que tenés, la profesionalidad que te va precediendo y para que la gente escuche temas que obviamente no se lee demasiado en los periódicos y en realidad uno se sorprende. Porque la verdad que en los dos atentados en la República Argentina murieron más de 100 personas, argentinos la mayoría, pero de diferentes nacionalidades. Y Argentina, con el memorándum de entendimiento de Irán, parece que esto aseguró la no investigación en vez de tratar de esclarecer, porque ceder soberanía, hacer la parodia de un juicio que se iba a celebrar en Irán, sabiendo que los imputados, eventualmente, los citados por lo menos, no imputados, iban o no a comparecer y que en todo caso, cualquiera fuera el resultado de ese juicio tampoco lo iban a acatar, no era nada más que era un mamarracho, la verdad que era un mamarracho jurídico. Alberto, yo siempre explico y enseño tres cosas en las aulas cuando me convocan a dar conferencias o al asesoramiento de legisladores. Hay tres puntos fundamentales: educación de valores humanos universales, y en eso el judaísmo nos enseña muchísimo a través de 3 milenios. Número 2, justicia, justamente de modo de prevención secundaria, porque los hechos ya acontecieron, pero para que esto sirva como un fin didáctico, tiene que haber sentencias y condenas, para tratar de evitar que esto se repita. Y en tercer lugar, que no haya impunidad, que lo que nos está aconteciendo ahora, que si seguimos demorándonos en una sanción de juicios en ausencia, la causa AMIA va a terminar con, digo yo, impunidad biológica, porque por una cuestión de edad ya van falleciendo no solo los imputados, sino también todos los testigos, porque están en una brecha etaria de complicada, la misma circunstancia que los que aquí imputados. Exactamente. O sea que son los tres puntos siempre a tener en vista, y esto lo reseña inteligentemente el fallo del doctor Maíque y de la doctora Ledema y el doctor Barrota Ibeña. O sea, valores, justicia y que no haya impunidad. Te mando un abrazo enorme, Franco. Muchísimas gracias por la gentileza que tuviste. Un abrazo y mi cariño a vos y a todos los oyentes, y también las pesas ameas, si bien falta un tiempito, pero sabes con los saludos. Muchas gracias. Chao, querido. Hasta Gracias luego. A todos.